Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de cómo vencer aquellos enemigos espirituales y hemos denominado cómo vencer el Amalek espiritual, ¿cierto? Esto con base a aquello que vivió Israel cuando salía de Egipto, de cómo el pueblo de Amalek, los amalequitas, se le enfrentaron a Israel y le salieron al camino después de haber salido de Egipto y les mataron a muchos de ellos, ¿sí? Porque querían doblegarlos, debilitarlos para destruirlos o hacerlos ¿qué? Volver atrás. Y el enemigo siempre querrá esto. El enemigo de una u otra manera pondrá lazo para que usted vuelva ¿qué? Atrás. Para que desista, para que diga, no más, no, ya me cansé, no continúo. Y eso fue lo que les pasó a muchos de Israel. Por eso muchos de los que salieron de Egipto lamentablemente no entraron a la tierra prometida. De hecho, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Todos los menores de ¿qué? De 20 años hacia abajo. Es decir, aquellos que habían nacido ¿en dónde? En el desierto. Los únicos mayores que ellos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, que se mantuvieron ¿qué? Firmes. Estos hombres, ¿sí? Posiblemente habían nacido en cautiverio desde allí en Egipto, pero salieron ¿de qué? De brazos, ¿sí? Salieron de brazos. Ellos no vieron las maravillas que se hicieron en Egipto. Ellos no tuvieron la oportunidad de ver los milagros que habían visto los otros. Ellos no vieron abrir el mar. Sus padres le contaron. Sus padres le contaban, mire, cuando nosotros salimos, el Señor abrió el mar y pudimos pasar. Y aunque venían detrás de nosotros Faraón y su ejército, cuando ellos intentaron penetrar en las aguas se devolvieron y los ahogaron. Cuando el Señor mandó estas señales y tal vez ellos se fascinaban. Oh mamá, oh papá, qué historias tan tremendas. Pero no las habían vivido físicamente, ¿sí? Y aquellos prácticamente fueron hijos del desierto. Nacieron allí. El resto todos perecieron. Qué triste. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todo ese pueblo fue llamado a entrar a la tierra de Canaán, pero solo unos cuantos entraron. Todos los demás perecieron, miles y miles y miles perecieron. ¿En dónde? En el desierto, porque no tuvieron la suficiencia para seguir. Y por eso nosotros tenemos, mis amados hermanos, que continuar, que no seamos de los que perezcamos, que habiendo salido de Egipto, perezcamos ¿en dónde? En el desierto. Aquí en Colombia se usa un término coloquial, habiendo matado el tigre, se asustó con la piel, ¿cierto? Obviamente no estoy mandando a matar tigres, ojo con eso, ¿no? No, la caza, todo eso está prohibido. Hay que proteger la fauna, ¿sí? Nuestros animales y la flora también hay que protegerla. Entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que perseverar, no siendo que habiendo escapado nosotros de Egipto, ¿sí? Nos desanimemos y perezcamos en el desierto antes de entrar a aquella tierra, ¿sí? Pero ahí estuvieron hombres como Josué y Caleb, ¿sí? Hombres que creyeron en el Señor, hombres que sabían lo que el Señor les había dicho: yo les voy a entregar esta tierra. Los otros 10 eran 12 espías que fueron a verificar la tierra. 10 llegaron diciendo: es verdad, los frutos son buenos, la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel. Pero inmediatamente dijeron: pero también es tierra que traga a todos sus habitantes, tierra de Nefilim. Imagínense, los Nefilim ya no existían y se inventaron que allá había Nefilim. Recuerde que los Nefilim murieron ¿en dónde? En el diluvio, ¿sí? En el diluvio. Allá hay Nefilim. Los Nefilim murieron en el diluvio, ¿cierto? Allí
algunas veces los traducen, algunas Biblias lo traducen como gigantes. Eso es un error. Ahí no dice gigantes, Nefilim, ¿cierto? Y Goliat tampoco era un gigante. Dice que el gigante Goliat. No, la expresión que se usa allí dice Refaim, ¿sí? Refaim. Es decir, que Goliat era un refaíta de la región de Refaim, ¿sí? Que eran hombres que muy corpulentos, así como yo más o menos, ¿no? Así, ¿sí? De pronto no tan corpulentos, pero sí. Entonces no dice gigantes. Yo no sé por qué traducen eso así, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Viene de la palabra, de la raíz Rafa, ¿sí? Que significa salud, sano. Por eso decimos que Dios es Rafa, ¿sí? Él es el sanador, ¿sí? El que sana. ¿Ok? Entonces eran hombres corpulentos, ¿sí? Que gozaban de muy buena salud. Entonces obviamente eran hombres de batalla, de guerra. A eso se dedicaban y se desarrollaban muchísimo como tal. Entonces nosotros debemos entender esto, que ellos mintieron, volviendo ahí a los espías, mintieron. Hay Nefilim, cuando todos los Nefilim murieron en el diluvio. Precisamente por eso el Señor trajo, ¿sí? Esa desgracia, trajo el diluvio, porque la tierra se había corrompido y habían aparecido seres antinaturales, ¿sí? Unos seres que no eran propios de la naturaleza, y el Señor borró con todo eso. Cuando el hombre quiere ir en contra de la naturaleza, cuando quiere hacerlo antinatural, pues el juicio de Dios viene sobre el hombre. Cuando queremos apostarle a lo antinatural, ¿sí? Siempre todo debe ser por naturaleza. Y por eso es que estamos viviendo tiempos como los de Noé, dice la palabra, ¿sí? Porque estamos optando por lo antinatural, ¿sí? Dejar el uso natural de las mujeres, los hombres, o las mujeres de los hombres, para ir en contra de lo que es naturaleza. Entonces, mis amados hermanos, aquellos hombres mintieron y por eso no entraron. Sin embargo, uno ve a Josué, a Caleb, que se levanta y dice: no, Señor, el Señor prometió que nos iba a dar esa tierra. Mire lo que él creyó, ¿sí? Y eso se lo habían contado, ¿quiénes? Sus padres, porque él era un bebé cuando salieron de allá, de Egipto. El Señor prometió que nos va a entregar esa tierra, y si Él lo prometió, lo entregará, y nosotros vamos a poder entrar allá, porque los vamos a comer como a pan. De ahí viene el famoso dicho: esto es pan comido. De allí, de la Biblia, salen los dichos, ¿no? Esto es pan comido. Sí, él dijo: los vamos a comer como a pan. Mientras que los otros decían: no vamos a poder pelear contra ellos porque son nefilim, tanto que nosotros parecemos unas langostas, unos insectos al lado de ellos. O sea, a nuestro parecer, dijeron ellos. Ellos mismos se veían como insectos. Claro, cuando uno no tiene el Señor, pues no se puede ver lo mejor. Pero cuando nosotros tenemos el Señor en nuestra vida, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. El Señor cambia nuestra identidad. Sin el Señor nos vemos como insectos. Con el Señor somos más que vencedores. Amén. Así es, mis amados. Y por eso Él dijo: vamos a ir por ellos y los vamos a tomar y los vamos a comer como a pan. Los otros se veían a sí mismos como insectos al lado de aquellos hombres habitantes de Canaán, mientras que Caleb y Josué los veían como ¿qué? Como migajas de ¿qué? De pan que pueden comer. Entonces mire cómo se cambia la perspectiva. Y por eso estos dos hombres entraron, porque prevalecieron, porque se mantuvieron, porque se sostuvieron, ¿sí? Es triste, mis amados hermanos, que ni siquiera los hijos del mismo Moisés entraron, ¿sí? Allí, cuando ellos deberían ser los que habían de reemplazar ¿a quién? A su padre, ¿o no? ¿Sí? Debían de reemplazar a su padre. Pero el Señor Él toma, porque esto no es por herencia, ¿sí? Esto es de acuerdo al corazón. Y Él vio en Josué, y por eso Josué, el Señor le dijo a Josué: tú, Josué, vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida. Entonces es un gran desafío el que nosotros tenemos. Entonces estamos viendo cómo vencer
todos estos obstáculos y estas adversidades que continuamente se nos van a presentar a nosotros en nuestra vida creyente, en nuestra vida como cristianos. Todos los días se nos van a presentar oposiciones. Y recordemos lo que dice Job. Ya habíamos leído este texto, pero quiero volverlo a retomar. Job 19:29. Job 19:29 dice: teman ante la espada, porque la ira de la espada viene a causa de ¿qué? De la injusticia, para que sepan que hay un juicio. Teman ante la espada, porque la ira de la espada viene a causa de la injusticia, para que sepan que hay un juicio. Y recuerden que esa palabra injusticia, cuando está traducida al texto griego que se tradujo, que esta palabra que está escrita originalmente en hebreo, luego fue traducida al griego, esa misma palabra que se tradujo al griego es la palabra anomías, ¿sí? Que anomías habla de ¿qué? De la violación de ¿qué? De la ley de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, ¿quiénes temen la espada? Los que violan la ley de Dios, los que no viven de acuerdo al mandato de Dios. Aquellos que no viven de acuerdo al mandato de Dios deben temer a la espada, porque la ira de la espada vendrá sobre aquellos. Pero aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios, que no la invalidan, que no la violan, no tienen por qué temer. Y de allí, mis amados, entonces vemos un cuadro poderoso, un cuadro profético de lo que ha de venir. Y me estoy refiriendo a Apocalipsis. Y quiero que me acompañe al capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver allí algunas cosas. Vamos a estar trabajando en Apocalipsis estos días, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar allí, porque estamos hablando de la espada. Y si usted usa la espada legítimamente, no tiene por qué temer. Amén. Pero si no usamos la espada, ella se volverá ¿qué? En contra de nosotros, contra nosotros, se volverá la espada. Entonces usted tiene la espada o para luchar y defenderse, la opción para luchar o defenderse, o la otra, que la misma espada se devuelva contra usted. ¿Cómo la quiere usar? ¿Para un instrumento para su protección o un instrumento que se va a regresar contra usted? La misma espada que lo pueda usted defender, la misma espada lo puede atravesar. Y si lo atraviesa porque está incumpliendo los mandamientos, será para juicio. Pero si esa espada penetra, es para cambiarle a usted su manera de pensar, para cambiar y transformar su mente, para partir su alma, doblegarle su alma, pues será para vida eterna. Amén. Amén, iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de Yeshua el Mesías. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación ¿de quién? De Yeshua Mesías. Es decir que el Apocalipsis no es cualquier cosa. Esto no lo podemos tomar a la ligera. En este libro encontramos la revelación de Yeshua Mesías, de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. Cuando usted le pregunten ¿qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, ¿sí? Muchos dicen, uy, esta situación está apocalíptica, y uno no ve ningún tipo de revelación del Señor ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. La revelación del Mesías, eso es el Apocalipsis, así se define. De hecho, la palabra Apocalipsis, sí, Apocalipsis, que es una palabra griega, significa revelación. ¿Sí? Revelación. Por eso algunas Biblias no tienen el nombre Apocalipsis, sino que tienen el nombre revelación. ¿Sí? Porque es que Apocalipsis es en griego y revelación pues en nuestro español. ¿Ok? Eso es el Apocalipsis. Y dice acá que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Es decir que esto es una revelación manifestada ¿para quiénes? Para los siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos son siervos de la justicia? A ver, ¿dónde están los siervos de Dios? Por eso esto no lo puede entender la gente, porque es una revelación para los siervos de Dios. Hay que ser siervo del eterno Dios, siervo del Mesías, para poder entender la revelación. Si yo no soy siervo de Dios, del Mesías,
No puedo entender la revelación. La revelación se entiende cuando yo he tomado mi vida, mi ego, mi yo, y lo he quebrantado, lo doblego. Cuando yo doblego mi vida, empiezo a entender la revelación que se da del Mesías, ¿sí? Que es dada esa revelación de gloria. Y Dios mismo, el Padre eterno, la dio para manifestar no a cualquiera, sino a sus siervos lo que debe suceder pronto. Pronto. Lo que debe suceder pronto. Ahora usted dirá, pero ¿hace cuántos años escribió esto y nada? ¿Sí? Claro, el Apocalipsis fue escrito, sí, casi a finales del primer siglo. Estamos hablando por allá hacia el año 98 después de Cristo, ¿sí? Que Juan en sus últimos momentos de vida, ¿sí? Entre el 95 y el 98. Es más, Juan fallece hacia esa fecha. Estoy hablando de Juan el apóstol amado, que era el más joven de todos los apóstoles. Ya todos los demás apóstoles han muerto, han sido masacrados, han sido asesinados. Todos ellos, el único que en ese momento de aquellos apóstoles que estuvieron con el Señor, que fueron testigos de su entrar, de su salir, que fueron testigos de su bautismo, que fueron testigos de los milagros, que fueron testigos de cómo Él fue a un madero, de cómo Él resucitó. Este es el último de ellos. Y con su último aliento, Él está viendo una serie de revelaciones que fueron dadas y entregadas para los siervos de Dios. Ahí está, imagínese él en un exilio, en una isla, viejo ya, anciano, tal vez cansado, pero con sus últimas fuerzas, dejando este legado, la revelación del Mesías. Ahí está, de lo que debe suceder pronto. Entonces algunos dirán, pero ha pasado mucho tiempo. Sí, tal vez para usted y yo mucho tiempo, porque la verdad es que el periodo de vida del hombre en promedio está entre 70 y 80 años, según lo bíblico y según la misma naturaleza humana. Ese es el periodo más o menos de vida humana. No estoy diciendo que llegue hasta los 80, el promedio. Estoy hablando de ese promedio. Y allí, obviamente, cuando nosotros medimos nuestra cantidad de tiempo entre 70 y 80 años de vida, y lo medimos como con 1900 años, pues parece que largo. Pero esto es una revelación del Mesías, en el cual no hay tiempo. Y un día es como que 1000 años para el Señor. Por tanto, Él está hablando dentro de ese entendimiento, no de que no, esto se demora. Y como dijo alguien por ahí, no, el Señor parece que se demora mucho, y si se demora, cuando venga no va a encontrar a nadie a quien llevarse. ¿Sí? Sí, pareciera que demora. A nuestro razonamiento demora. Y eso fue lo que le sucedió a las vírgenes, a las doncellas en la parábola que cuenta el Señor. Que como vieron que el novio ¿qué? Tardaba, empezaron ¿a qué? A quedarse dormidas hasta que cabecearon todas. Como el novio tardaba, dice Mateo 25 en la parábola que el Señor habla. Dice que las 10 doncellas esperaban al novio, pero como el novio tardaba, empezaron a cabecear hasta que se quedaron dormidas. Y sí, aparentemente dentro de nuestro tiempo, dentro de nuestra cronología como seres humanos, parece que se demora. Hace como 1900 años, ¿sí? Se dio esto, se escribió esto y nada que llega. Se está tardando mucho. Y ahí está la advertencia, parece que tardara. Pero desde la perspectiva del eterno Dios, la perspectiva del Mesías, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Es decir, no hay dentro de Él este criterio de tiempo que nosotros tenemos. Por eso para Él estas cosas están para suceder pronto. Amén. Muy pronto. ¿Cuánto tiempo? Pronto, ¿sí? El Señor no se demora. El Señor no se retrasa. El Señor está
pronto, ¿sí? Por eso, como dijo el apóstol Pablo, la noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿sí? Vistámonos las armas de la luz, porque el Señor está ¿qué? Pronto. Y como dijo también el apóstol Pablo, ¿sí? Hoy estamos más cerca de su redención. Cada día que pasa estamos mucho más cerca de su redención. Y sigue diciendo acá: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Comúnmente así era que el Señor enviaba la palabra, ¿no? ¿Por medio de qué? De ángeles. De hecho, dice la Biblia misma, explica que la Torá misma, cuando fue entregada a Moisés, fue entregada por medio de ¿qué? De ángeles, ¿sí? La ley de Dios. Y sigue diciendo: el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías, de todo cuanto vio. Está hablando de ¿qué? De sí mismo, Juan. Que él vio, él tuvo testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías, de todo cuanto vio. Y mire, ¿qué son aquellos que entienden esta palabra profética? ¿Qué son? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados. Apocalipsis no es para asustarnos, no es para generar miedo, ¿sí? Desde niños, ¿no? A veces nos levantamos con la idea de la cuestión apocalíptica, ¿sí? Sí, entonces, y muchos hablan del apocalipsis zombie y una cantidad de cosas, ¿no? Hoy, sobre todo, una cantidad de cosas de estas. Y se ha generado como cierto miedo, cierta fobia hacia el libro de Apocalipsis, lo que está escrito, cuando dice la palabra al contrario: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Somos qué? Bienaventurados. Usted no tiene por qué tener miedo de lo que está allí escrito. Entonces dice acá Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia. O sea, hay una posición geográfica. Obviamente, en ese momento se había desarrollado muchísimo el evangelio en el Asia, sobre todo en la parte del Asia menor. Y allí estaban las congregaciones desarrollándose. Este es el último de los apóstoles. Tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, de seguir predicando, de seguir enseñando, de seguir mandando estas cartas para las iglesias. Había una preocupación en su corazón y escribe a aquellas iglesias que se habían desarrollado a lo largo y ancho del Asia. Y ahí estaban, y dice acá la palabra, dice: las iglesias que están en el Asia, gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Mire, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era, el que ha de venir? ¿Quién es? Yeshua. Gracia y paz del que es, del que era, el que ha de venir. ¿Y de quién también? De los 7 espíritus que están, ¿en dónde? ¿Qué dice la palabra? Que están ante su trono. Y de Yeshua el Mesías. Habla de 7 espíritus, ¿sí? La Biblia enseña que estos son los 7 ojos de Dios que recorren ¿qué? Toda la tierra. Así lo llama la Biblia. Los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Estos 7 espíritus, ¿sí?, permanecen allí delante del trono del eterno Dios. Y son sus 7 espíritus poderosos, grandes, que conocemos como arcángeles. De hecho, este tema lo vemos a profundidad en las escuelas de formación. Hay un módulo que se llama Agencia Divina, y ahí vemos todo esto. Por eso los invito para que entren a las escuelas, para que aprendan allí. Y son los 7 ángeles poderosos de Dios, que comúnmente llamamos arcángeles. La Biblia nos habla, nos da el nombre
¿sí? De ellos, de algunos de ellos, por ejemplo, Miguel, Gabriel, y hay uno que conocemos como ¿qué? El ángel de Yahweh, o que comúnmente también la gente conoce como el ángel de Jehová, ¿sí? Pues para que me entiendan mejor, el ángel de Yahweh, ¿sí? Que no es el Mesías. Por eso dice, de Yeshua y de los 7 que están delante de su trono. Algunos dicen, algunas doctrinas como la de los testigos de Jehová y aún la de los adventistas, ¿sí? Enseñan que Yeshua es el ángel, o que Jesucristo es el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová. No, Él no es el ángel. Si decimos que Jesús es el ángel de Jehová, entonces los testigos de Jehová tienen razón, que Jesús es un ángel. Y si es un ángel, entonces tuvo creación. Pero la Biblia enseña que Él es eterno, juntamente con su Padre. Y por eso el mismo Padre dice, ¿a cuál de los ángeles alguna vez llamé yo? Diciéndole, ¿tú eres mi hijo? Sí, ellos eran Bene y Elohim, hijos de Dios. Pero ¿a cuál le dijo específicamente, tú eres mi hijo? A ninguno. Y es más, la misma carta a los Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo el Señor alguna vez, mi hijo eres tú? Y explica por qué no le ha dicho. Porque los ángeles son espíritus servidores a favor de los que han de ser ¿qué? Salvos. Los ángeles son espíritus que están a servicio, ¿sí? De los que están al servicio de los que han de ser salvos. Entonces, por eso hace una diferencia. Entonces es un error garrafal decir que el ángel de Jehová es Yeshua. Y algunos dirán, ay, pero es que como se postraban delante de él y adoraban, porque no entienden lo que significa la palabra adoración en hebreo. No entienden qué significa eso. Y cuando uno ve este módulo, entonces se empieza a entender muchas cosas. Por eso la invitación siempre a que entren a las escuelas, ¿sí? Entonces dice acá, Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, el que era, el que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, ¿sí? De aquellos 7 espíritus de los que ya les he comentado, ¿no? Y son aquellos que están a servicio del Señor. Obviamente ellos están bajo el dominio del mismo Mesías. Estos pertenecen a Él, le representan al Mesías también. Y dice acá, y de Yeshua el Mesías. ¿Quién es Yeshua el Mesías? ¿Quién es? El testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice que es el primogénito de los muertos? ¿Sí? Porque Él murió y ¿qué? Y resucitó. Ahora alguno dirá, pero pues Lázaro también murió y resucitó. Sí, pero es que la diferencia entre Yeshua y Lázaro es que el Señor resucitó una vez para siempre. Lázaro se volvió ¿qué? A morir. ¿Sí? Entonces por eso Él es el primogénito de los muertos, de aquellos que han de levantarse. Está hablando en ese sentido, el primogénito de los muertos porque resucitó de entre los muertos. Y dice acá que Él es ¿quién? El soberano de los reyes de la tierra. Yeshua es el soberano de los reyes, es decir, Él está por encima de cualquier poder y de cualquier autoridad en la tierra y en cualquier parte. Y dice acá, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Tal vez su Biblia diga reyes y sacerdotes. Yo siempre aclaro eso. Es una mala traducción, una traducción incorrecta, porque ahí no dice reyes. Literalmente dice en griego reino, ¿sí? Reino, no dice reyes. ¿Ok? Entonces, si su Biblia dice reyes y sacerdotes, corrija, porque ahí dice reino sacerdotal o reino de sacerdotes. ¿En qué Biblia dice reino sacerdotal o reino de sacerdotes? Levante la mano. Mire que en esa Biblia dice reino de sacerdotes, es correcta, ¿cierto? Donde dice reyes y sacerdotes, no, ahí hay un error. Él no nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo de nosotros un reino
de sacerdotes. ¿Qué somos nosotros? Un reino de sacerdotes. Porque ¿quién es el rey? El Mesías. De hecho, Él es el rey y el sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios por eso. Él es el rey y el sumo sacerdote. Mire cómo funcionaba eso. Usted no veía que estaba el rey David y debajo de él había otros reyesitos. No. Pero en cambio sí estaba ¿qué? El sumo sacerdote, y debajo de él había ¿qué? Sacerdotes. Entonces Yeshua es el rey. Él es el ¿quién? El rey. El Mesías es ¿quién? El rey. Él es el rey. Pero al mismo tiempo también es ¿quién? El sumo sacerdote. Y debajo de él estamos ¿quiénes? Nosotros. Obviamente estamos debajo de su reinado y debajo de su sacerdocio. ¿Y nosotros qué somos dentro de su reino? Sacerdotes. Porque eso fue lo que quiso hacer el Señor de Israel. Por eso cuando el Señor llamó a Israel, Él le dijo a Israel, lo primero que el Señor le dijo a Israel: haré de ustedes un reino de sacerdotes. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos desecharon el sacerdocio. Entonces, ¿qué vino como consecuencia de haber desechado el sacerdocio? Prefirieron ¿qué? Un rey para ellos. Lo que el Señor ha querido levantar siempre es un reino de sacerdotes, no de reyes, porque los reyes se sirven a ellos mismos. Los sacerdotes están para servir. Amén. Cambiemos la mentalidad de reino. La verdadera mentalidad de reino es que somos sacerdotes para servir. El falso reino le van a decir: ustedes son reyes, van a reinar, van a tener casa, carro y beca y plata ven a mí, oro ven a mí, báñame, escarcha, de todo, oro, plata, más. ¿Sí? Por lo general, eso es lo que hacen. Ya me cayó escarcha, todavía no. No, nada, no llega el oro. Sí. Entonces eso es lo que hacen comúnmente. Pero nosotros somos un reino de sacerdotes, amén. Un reino sacerdotal. Eso es lo que somos nosotros como congregación, como iglesia del Señor. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Este reino de sacerdotes es para la gloria de ¿quién? De Dios, de su Dios, del Dios de Él y Padre, ¿sí? Entonces nosotros somos ese basileian, ese reino, basileian, reino, ¿sí? De sacerdotes para la gloria del Padre eterno, ¿sí? Y nos hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? He aquí, viene con las nubes. Esto en concordancia con lo que dice el libro de ¿quién? De Daniel. Cuando él ve al Hijo del Hombre ¿qué? Venir. Y dice: y vi al Hijo del Hombre venir, ¿sí? Con las nubes de su poder. Allí él se está identificando con esta revelación que le había sido hecha al mismo Daniel, cuando Daniel estuvo en ayuno. ¿Cuánto tiempo estuvo en ayuno Daniel? ¿Cuánto? 21 días, 3 semanas. ¿Y qué dice? ¿Qué comió Daniel durante esos 21 días? ¿Qué comió? ¿Qué comió durante los 21 días, las 3 semanas? ¿Qué comió Daniel? Verduras. Dice literalmente el texto: y estuve en ayuno durante 3 semanas, en las cuales no comí nada ni bebí bebida alguna. Literalmente lo dice. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque se habla mucho del ayuno de Daniel, que dice que con verduras. Y uno dice: ¿cómo así que con verduras y todo? ¿Dónde dice eso? Confunden dos pasajes. El primero, en el que Daniel, cuando es llevado recientemente a Babilonia, llega allí y se les impone a ellos y a sus amigos alimentarse de la comida de ¿quién? Del rey.
Entonces cuando le llevan la comida al rey, como la mayoría de esta comida era primeramente ofrecida ¿a quiénes? A los ídolos. Daniel no quiere participar de esa comida. Entonces habla al jefe que está al frente de ellos, que le lleva la comida y le pide algo, y le dice: por favor, no nos des esa comida, alimentanos a punta de verduras, de legumbres, por favor. Y él le dice: yo tengo que hacerlo porque es la orden del rey, y si no lo hago me matan. Y él le dice, y Daniel le dice: listo, hagamos una prueba. Por 10 días hagamos la prueba. Tráenos las verduras solamente y llévate la comida del rey. Y si al cabo de los 10 días ves que nuestro rostro está pálido, nos comemos la comida del rey. Pero si ves que nuestros rostros están mejores, seguimos comiendo eso. Y así hizo. Y dice que por 10 días aquel hombre se llevaba ¿qué? La comida del rey y traía ¿qué? Las legumbres. A los 10 días el rostro de ellos era mejor que el de los que comían la ración de ¿quién? Del rey. Entonces dice que hicieron así. ¿Y por cuánto tiempo se siguieron alimentando así? Por 3 años. Una dieta de 3 años. ¿Quiere hacer la dieta de Daniel de legumbres? Por 3 años. Esa funciona. Eso fue una dieta, no un ayuno. Una dieta por, literalmente lo dice, 3 años. Dice, y al cabo de los 3 años se presentaron delante del rey Daniel y sus amigos y el resto de los jóvenes, y el rostro de ellos era mejor. Y el rey halló 10 veces más sabiduría en Daniel y sus amigos que en el resto de los muchachos. Las legumbres, sí, mire, dan, o sea, coma verdurita. Eso fue lo que hicieron. Entonces confunden eso con el hecho ya de cuando Daniel está mucho más avanzado en edad. Acá están jovencitos. Ahí apenas están empezando el cautiverio cuando hacen eso. Están como a los 16 años, termina este proceso como a los 19, 20 años de edad de ellos. Luego ya Daniel, más adelante, muchos años más, por lo menos unos 30 años más, está indagando. ¿Sí? No, de hecho estoy equivocado. Unos 50 años, por lo menos unos 50 años más. ¿Sí? Está orando y dice que está derramando sus lágrimas. Y dice, y entré en ayuno por 3 semanas. Durante las 3 semanas no comí ningún tipo de manjar, ni ningún tipo de alimento, ni bebí ninguna bebida. Estuve postrado delante del Señor, indagando sobre el tiempo de lo que habría de venir sobre Israel, pero también sobre las visiones que habrían de venir, lo que habría de venir sobre el mundo, y me fue revelado lo que habría de venir en medio de un ayuno de 21 días, de 3 semanas. No dice 21 días, es 3 semanas, pero pues 3 semanas por 7 días, 21 días. Entonces entendamos una cosa que fue la dieta, y otra cosa que el ayuno. Es bueno aclarar eso, ¿sí? Entonces hoy enseñamos el camino más fácil. Ese es el problema, el evangelio light. Ayunemos con verduras. No, pues qué ayuno tan... No, qué ayuno, ¿sí? Con verduritas y todo. A mí que me cantan las verduras. Eso no, así no. Entonces llamemos las cosas por su nombre, no las confundamos. ¿Ok? Entonces a Daniel se le revela. Y en medio de esa revelación, él ve venir, dice, y vi al Hijo del Hombre venir en su gloria, en las nubes de su poder. O sea, él contempló lo que nosotros denominamos o llamamos el regreso del Mesías. Mira hasta dónde se le reveló a Daniel. Se le reveló hasta el final de los tiempos. Fue una revelación poderosísima la que él tuvo. Y por eso aquí a Juan, cuando se le revela, dice, he aquí viene con las nubes. Claro, Juan inmediatamente debió haber entendido que se le estaba hablando de aquella revelación que tuvo siglos atrás. ¿Quién? Daniel. Y dice acá, y todo ojo
lo verá. Todo ojo lo verá. Es decir, el mundo mismo será testigo de esa llegada del Mesías. El mismo mundo, la gente entenderá cómo va a suceder esto. Bueno, no sabemos en sí. Hay unas descripciones que nos da la palabra, pero en sí ya cómo va a suceder no lo vamos a saber. Obviamente hoy tenemos la capacidad tecnológica y mantenemos tan conectados que cualquier cosa que se está presentando, inmediatamente todo el mundo saca su celular y empieza a transmitir en vivo. ¿Sí o no? Aquí transmitiendo en vivo. De hecho, en este momento nosotros estamos transmitiendo en vivo lo que sucede aquí. Y cualquiera puede sacar su celular y empezar a transmitir. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Usted se imagina cómo va a ser eso de glorioso? Cuando la gente vea la señal del Hijo del Hombre, cuando vean allá, ¿qué es eso? Extraterrestres, la cámara, todo el mundo allí, todo el mundo mirando y tal vez la mayoría de la gente ni siquiera entendiendo qué es lo que está pasando. Muchos ni siquiera van a entender qué es lo que va a estar pasando y todo el mundo allí, ¿sí? Vea que sí, los extraterrestres, sí, nos van a invadir los extraterrestres, vea. Pues sí, pues ¿qué van a pensar la gente? Y todo ojo lo verá. Hoy más que nunca estas cosas se pueden cumplir. La tecnología, estamos tan conectados que una noticia da la vuelta al mundo en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Mi abuelo nació en 1915 y mi abuela en 1925. Ellos vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y no se dieron cuenta. O sea, no se dieron cuenta. Ellos vivían acá. ¿Sí? Estoy hablando de mis abuelos maternos. Y no se dieron cuenta que había una guerra mundial. ¿Mundial? No, pues le llamamos mundial, pero pues aquí por lo menos no cayó ninguno de los cohetes ni nada de esto. Y muchos murieron aquí en Colombia y ni siquiera se dieron cuenta que había pasado una Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy se mueve una hoja en China y nos damos cuenta aquí. No sé si me hago entender con la hipérbole que acabo de decir. ¿Sí? Cualquier cosa sucede y ya nos estamos dando cuenta. Las redes sociales, cualquier cosa que usted monta por las redes sociales, eso de una vez se hace viral. ¿Sí? Hace 10, 20 años un tipo cogía un perrito en el parqueadero de unos edificios y lo pateaba y nadie se daba cuenta. Hoy, hace poco un tipo pateó una perrita y al poco tiempo, a las pocas horas, había una turba en el edificio que lo querían linchar, no se dieron cuenta. Hasta que la policía llegó a rescatar a la perrita. ¿Se dieron cuenta o no? Oye, cuidado con lo que hacen, mis amados. Y no maltrate a los animales no son para maltratar, amén. Son creación de Dios, hay que protegerlos. Eso es lo que les quiero dar a entender. Las redes sociales se mueven de una forma vertiginosa. Por tanto, hoy más que nunca nosotros somos la generación que podemos entender esto de todo ojo le verá. No va a haber nadie que quede por fuera de este entendimiento. ¿Sí? No necesitamos ni siquiera que un gran medio de comunicación nos presente algo. Alguien que empiece, coja el celular, transmitir en vivo de una vez. Cualquiera. ¿Sí me hago entender? No sé si me hago entender. Entonces dice acá, y también aquellos que lo traspasaron, haciendo referencia a aquellos que estuvieron allí en medio de su muerte, pero también esto de traspasaron no solamente cuando traspasaron con la lanza, sino de la parte espiritual. Todos, ¿sí? Él murió ¿por quién?
por todos. De hecho, Él fue traspasado ¿por quién? Por todos nosotros. Y dice acá, y harán lamentación por Él todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Se lamentarán. ¿Y por qué se lamentarán? Se lamentarán viendo al Hijo de Dios venir. Porque vendrá ¿con qué? Con juicio y justicia, pelea Él. Y por eso dice que la espada es de temer para todo aquel que hace injusticia, porque Él vendrá para juicio. Si usted usa la espada a su favor, va a ser para bendición suya. Pero si la espada va a ser usada en contra suya, es para juicio. Y dice acá, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era, el que viene, el todopoderoso. Yo, Juan, el hermano de ustedes, y partícipe con sus tribulaciones en el reino y en la perseverancia en Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. ¿Por qué estaba él allá en esa isla exiliado? Una isla prisión, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Estos apóstoles se entregaron totalmente por causa de la palabra de Dios. Lo entregaron todo por causa de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar, mis amados hermanos, dispuestos a darlo todo por causa de la palabra de Dios. Ellos lo hicieron de esta manera, por causa de la palabra de Dios. Qué tristeza con esos pseudoapóstoles que se ven hoy. Ellos se llaman apóstoles y se hacen llamar apóstoles a sí mismos porque viven sobre riquezas, montañas de riquezas. Han levantado imperios sobre una cantidad de riquezas y no saben en nada qué es ser perseguidos por causa del Señor. Digo yo, pregunto, ¿cuántos de estos pseudoapóstoles estarían realmente dispuestos a llamarse apóstoles con toda una persecución como la que se les presentó a ellos? Esos hombres, sí, son manchan el honor de los apóstoles verdaderos, ¿sí? Nadan, parecen como, yo me acuerdo cuando era niño que daban las tiras cómicas de unos dibujos animados, el pato Donald, y tenía un tío, el tío rico, ¿no? Y pasaban al tío rico en su casa y había una piscina y él ¿qué? Se tiraba y nadaba en la piscina de oros, ¿no? Era de monedas de oro, ahí nadaba, ¿sí? Y así son estos falsos apóstoles que se enriquecen, ¿sí? A causa del evangelio. Pero dice la palabra aquí que él estaba en aquella isla, ¿sí? Un anciano, ya totalmente anciano, en una isla. Allí se le estaba revelando todo por causa de la palabra de Dios. Y por eso dice el que viene, el todopoderoso. Y lo que más tremendo, lo que más tristeza me da es que un hombre como Juan, que lo entregó todo por el Señor, que fue perseguido, que fue llevado a una isla prisión y murió en su soledad allí. Murió allí en ese lugar, pero allí por el testimonio de la palabra. Y el testimonio de él es que el Señor viene ¿qué? Pronto, para que salga una tipa que no está loca. En realidad está muy cuerda porque sabe cómo robarles a las personas tremendamente. Y sale a decir que ella también recibió una revelación y que en espíritu fue llevada a la isla de Patmos. Estoy hablando de una señora que se llama Ana, ¿sí? Y su apellido empieza por M y termina en Z. Y ella dice que recibió y que fue llevada en espíritu, porque está en su mansión de Miami, ahí en donde vive, pero en espíritu fue llevada a la isla de Patmos. O sea, ella también está cautiva, ella también está padeciendo
allí en su resort, ¿sí? Allí. Está padeciendo terriblemente. Y dice que en revelación fue llevada a la isla de Patmos, donde Juan recibió una revelación. Y ahí se le mostró una nueva revelación, dice esta señora. Y en esa revelación se le mostró que ya Cristo no viene. O sea que Juan se equivocó. O sea que, o más bien que el Señor como que se arrepintió. Que a Juan le mostró que venía, pero pues a ella le fue mostrada la nueva revelación. Ya no viene, no, ya no viene. Ya no viene. Esa es la buena nueva. Cristo no viene. Qué infamia. Qué atrevimiento. Hablar en contra de los hombres de Dios. Porque si yo digo algo en contra de lo que dijeron estos hombres que hablaron por el Espíritu de Dios, estoy yendo en contra de Dios mismo. Amén. Amén, iglesia. Que ya no viene, cuando la esperanza de nosotros es Cristo viene pronto. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo de nosotros. Qué tristeza lo que hemos caído, pero eso es parte de la apostasía que se ha de desatar en los últimos tiempos. Y dice la palabra aquí, sigue diciendo la escritura: estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Bienaventurados, dice la palabra, los que sufren por causa de mí, dice el Señor. Y estando en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Ah? Estando en el día del Señor. Mire, ojo, el día del Señor no está hablando de un día de la semana. No está hablando de un día de la semana. ¿Sí? Cuando dice el día del Señor, se hace referencia a eso que siempre la Biblia dice: porque cercano está el día del Señor, el cual vendrá con poder, con cosa terrible, para juzgar, para traer juicio y para traer ira de parte del Dios Todopoderoso. No estoy hablando de un día de la semana, ojo con eso. De hecho, hay Biblias que yo no sé por qué, yo no sé por qué los traductores de algunas Biblias van más allá y son tan atrevidos. Hay Biblias que se atreven a poner, dizque, estando yo en el día domingo. Sí, ¿hay alguna Biblia que diga domingo dominical? ¿Hay alguna Biblia? ¿Sí? Allá dice domingo dominical. ¿Dónde más? ¿Qué dice? Dominical. ¿Qué dice? Dominical la suya. Imagínense. Domingo, no dice eso. O sea, yo no sé dónde sacan eso. Yo digo, pero ¿qué tienen estos traductores de pacotilla? O sea, ahí no dice domingo. Habla del día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El que ha de venir. Porque cercano está el día del Señor, el cual vendrá con destrucción, con ira y gran juicio, decían los profetas. Y precisamente los apóstoles también hablaban. El apóstol Pedro, por ejemplo, lo dijo, ¿sí? Porque algunos, dice el apóstol Pedro, porque algunos se burlan del día del Señor, diciendo: ¿dónde está el día de su venida? ¿O no lo dice el apóstol Pedro? ¿Sí? Algunos se burlarán del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿No dice eso? El día del Señor. Está hablando de aquel momento. Entonces a lo que Juan le estaba revelando, dice: estaba yo en espíritu en el día del Señor. Es decir, en espíritu le fue revelado a Juan todo lo que va a acontecer, aquel momento de gloria cuando el Señor venga. Eso es lo que está diciendo Juan. En espíritu le fue revelado todo eso. Tremendo. ¿Sí? Estando yo en espíritu en el día del Señor, es decir, el día aquel que vendrá. Porque dice la palabra que el Señor, ¿qué? Vendrá.
Y el Señor va a venir. Y va a venir el Señor con poder, con gloria, ¿sí? Eso no va a ser cualquier cosa que nosotros pensemos que se dará allí. Si quiere le cito algunos textos. Por ejemplo, dice Isaías 2:12, porque el día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13:6, griten, porque cercano está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:9, he aquí el día de Yahweh viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice Ezequiel 33, porque cercano está el día, cercano está el día de Yahweh, día nublado, día de castigo de las naciones será. ¿Qué será el día del Señor? ¿Día de qué? De castigo de las naciones. Ezequiel 33. Ojo con eso. O sea, para nosotros será un tiempo de ¿qué? De gloria. Para las naciones, de castigo. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Yahweh, el cual vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Joel 2:1, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los que tienen que temblar? Los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, el cual está cercano. Amós, libro del profeta Amós 5:18, mira lo que dice el profeta Amós, dice, ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué quieren este día de Yahweh? Será día de tinieblas y no de luz. Va a ser algo tremendo esto, ¿sí? ¿Día de qué? De tinieblas y qué? Y no de luz. O sea, esto no va a ser cualquier cosa. Mira lo que dice Abdías, libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Cercano está el día de Yahweh. ¿Sobre qué? Sobre todas las naciones. ¿Para quién será ese tiempo de temor? Sobre las naciones caerá. Sofonías, libro del profeta Sofonías 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo, y será amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. Y Malaquías 4:5 dice, libro del profeta Malaquías, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Eso es a lo que se refiere el apóstol Juan. Él en el Espíritu le fue revelado aquel día que será terrible, terrible. Entonces dice ahí aquí, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. En su diestra tenía 7 estrellas. Comúnmente esas 7 estrellas son los 7 espíritus. A los ángeles metafóricamente se les llama también estrellas. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis habla que Satanás con su cola, hablando de manera metafórica, no es que tenga cola, ¿sí? Con su cola arrastraba las estrellas de Dios, las cuales cayeron en ¿cuánto es el número que cayeron que dice allí? La tercera parte de las estrellas de Dios. Porque los ángeles comúnmente también se les llama metafóricamente estrellas. Y por eso dice, en su diestra tenía 7 estrellas. Sí, 7 luminarias, 7 candeleros. Los candeleros son los 7 que forman una menorá. Un candelero, 2 candeleros, 3 candeleros, 4 candeleros forman lo que llamamos una menorá. ¿Qué es una menorá? Una lámpara compuesta de 7 candeleros. Es decir, eso es lo que se llama una menorá. 7 candeleros, 7 brazos. ¿Sí? Ahí están. Entonces, que esa es la menorá, fue lo que fue puesto ¿en dónde? En el lugar santo. Ahí estaba para iluminar continuamente. En el lugar santo tenían que estar iluminando allí y permanecían prendidas. Estas 7 candelabros, estos 7 candeleros, esas 7 estrellas, ¿sí? Son los 7 espíritus que están bajo el dominio ¿de quién? Del Mesías. Él los tiene, son de Él, le pertenecen a Él. Y dice acá la palabra que esto es un mensaje directo a aquellas iglesias que estaban en el Asia. Y dice por eso la palabra allí en el versículo 16, y en su diestra tenía las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. La misma Biblia que se interpreta. De las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, que las estrellas son como la luz que está sobre ¿qué? Sobre esos candeleros. Pero esto lo vamos a entender dentro de 8 días. Amén. Esto lo vamos a entender. ¿Quieren entenderlo? Amén. Dentro de 8 días, si el Señor nos presta la vida y si no se cumple su venida. Coloquémonos de pies, por favor.